Iglesia, yo no sé tú, tal vez antes de conocer a Cristo, o tal vez aún no conoces de Cristo y andas en estas movidas, pero yo nunca he probado las drogas. Sin embargo, sé de los efectos que estas producen en las vidas de aquellos que las consumen. Y probablemente mucho del por qué nunca las probé antes de que yo conociera de Dios tiene que ver con no querer vivir con las consecuencias de sentir una necesidad de dependencia a las mismas. La experiencia de los que las consumen comúnmente, las consumen porque lo que genera en ellos le llaman, o he escuchado por ahí que tienen un levantón o un high. Me imagino que también estás familiarizado con la frase. Y esto produce, según lo que he escuchado y documentales que he visto por ahí, esto produce un estado en el que las consume, donde los sentidos de esta persona se agudizan y comienza a ver las cosas desde una perspectiva diferente, muy alucinante al mismo tiempo, que les provoca un estado de euforia, de mucha energía a veces, de un contentamiento que pareciera sobrenatural y de sentir un placer que nunca habían sentido antes. De forma que cuando pasa el efecto de la droga, la persona se siente ahora en la necesidad de volver a experimentar ese estado que le trajo esa droga, ese estado que fue provocado por la droga que se metió. Un estado que nunca antes la persona había experimentado y que sabe que no lo podrá experimentar al menos que consuma nuevamente esa droga. Menciono esto para que se entienda mejor lo que voy a decir a continuación. Un corazón que en verdad ha sido avivado por Dios convierte a esa persona en un adicto de Dios. Lo voy a volver a repetir. Un corazón que en verdad ha sido avivado por Dios, que en verdad ha sido tocado por la deidad, que Dios está transformando, que está avivando, que está cambiando, convierte a esa persona, a ese corazón de esa persona, en un adicto a Dios. Un adicto a Dios que, al igual que con el efecto de las drogas, ahora se siente en la necesidad de seguir siendo avivado, experimentando un levantón, un high espiritual continuo. Ya que entiende que el que provocó el primer levantón en su vida para considerar los caminos de Dios, tiene que seguir siendo el que provoque el siguiente levantón, el siguiente high. En nuestros corazones, iglesia, solamente lo único que puede provocar eso es Dios. Pues si estos en verdad han sido avivados, si mi corazón en verdad ha sido avivado, si en verdad hemos probado la gracia y el amor de Dios, entonces nuestros corazones están conscientes de que solo Dios podrá provocar levantones espirituales futuros. Solo el que provocó el primer levantón podrá provocar los siguientes levantones. No hay otra cosa. El levantón espiritual, iglesia, que Dios provoca en sus hijos cuando aviva sus corazones, nos tiene que llevar a una conciencia espiritual que entiende que ahora este corazón necesita seguir siendo transformado. Un corazón avivado por Dios es ahora un corazón adicto a la transformación. Y al igual que el adicto a las drogas, un corazón avivado por Dios vive consciente de su necesidad de transformación. Ese es el título de mi sermón. Un corazón avivado por Dios vive consciente de su necesidad de transformación. Bueno, aquí está pasando algo raro en mi presentación. Estoy tratando de poner el título de mi sermón, pero ahorita sale. ¿Problemas técnicos? ¿Se nota que no tengo a nadie en la cabina? Bueno, seguimos en las mismas. Ahorita se arregla la cosa. En fin, apréndete el título de mi sermón. Un corazón avivado por Dios vive consciente de su necesidad de transformación. La pregunta es esa, iglesia.
Ese eres tú. Vives consciente de tu necesidad de transformación. Ha sido avivado tu corazón como aquel adicto, de la misma forma que el adicto a las drogas. Un adicto a las drogas, escúchame esto, implora a Dios, implora a las personas, implora a aquellos que lo rodean cuando ya se le ha acabado el dinero, ¿cierto? Me imagino que has escuchado de esos casos. Aquel que cuando ya se le acabó el dinero ahora se dedica a robar para conseguir su droga, para obtenerla, para así conseguir su siguiente levantón. Me imagino que has escuchado de esas personas adictos a las drogas. Ese mismo corazón, de la misma forma, ese mismo corazón que ha sido avivado por Dios, implora a Dios para que siga cumpliendo su necesidad de seguir siendo transformado por Él, ya que no puede vivir con el contentamiento de haber experimentado un levantón espiritual y no seguir experimentando la transformación que solo Dios puede provocar en los corazones de las personas. De forma que nuestro texto esta mañana, iglesia, en el Salmo 119, versículos 33 al 40, tiene 3 énfasis, 2 de los cuales son un clamor que todo adicto a la persona de Dios debería estar clamando. Y el último énfasis es el fruto que obtenemos cuando los clamores de los que ya hemos hablado han sido respondidos, han sido contestados, cuando la transformación de corazón vino como resultado de que en verdad clamamos por esas cosas. Así es que, si tienes tu Biblia nuevamente, acompáñame al capítulo 119, al Salmo 119, versículos 33 al 40, que vamos a estar leyendo juntos. Vamos a ver el primer énfasis, que viene siendo de alguna forma también el primer clamor que vamos a estar viendo, y bajo este énfasis, bajo este clamor, vamos a ocupar los 3 primeros versículos, que son los que se relacionan con este énfasis. No sé qué está pasando, se los ruego con mi presentación, cuando uno piensa que todo tiene fríamente calculado. En fin, el primer énfasis, iglesia, es este: Dios provoca en mí amar lo bueno. Si tienes acceso a la página web, ahí también puedes ver los puntos del sermón. Dios provoca en mí amar lo bueno. Es el primer énfasis. Y lo vamos a ver con los 3 primeros versículos, como les decía. Dice: enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos. Dios provoca en mí lo bueno. ¿Cómo? Enseñándome el camino de tus estatutos. Iglesia, cuando Dios aviva nuestros corazones, sucede esto. La Biblia dice que su palabra ahora es algo que permea nuestras vidas, y Dios lo que quiere que ayudar a sus hijos es ahora discernir el bien del mal, lo bueno de lo malo. De esa forma tú vas a poder ser transformado cuando Dios te ayuda a discernir el bien del mal, pero a veces el problema es ese, que no sabemos cómo vamos a poder discernir el bien del mal. De forma que por eso hacemos ese clamor: Dios provoca en mí amar lo bueno que a veces no puedo ver. Y el primer punto es: enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. De forma que el primer énfasis en mi sermón tiene un subpunto, y el subpunto es precisamente ese. Dios, dame humildad y determinación. Versículo 33. Dios, dame humildad y determinación. Alguien que entiende, que hace esta declaración, que hace este clamor: Dios, enséñame a amar lo bueno. ¿Cómo? Provocando humildad en mi corazón. Nadie que no es humilde no dice enséñame, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada. Dios nos tiene que enseñar cosas, y en eso estamos demostrando que somos humildes. Y también lo mencionamos la semana pasada: no siempre esperes que te va a iluminar el rayo del cielo y te va a caer el entendimiento. No, tenemos que depender de otros medios de gracia que Dios ha dado. Uno de ellos es la iglesia local. ¿Ok? Pero aquel que es humilde y que reconoce que necesita ser enseñado por el Señor, básicamente lo único que está demostrando que entiende que él por sus propias cuentas no puede, que él no puede amar lo bueno así nada más porque sí, necesita ser enseñado. Y la segunda parte dice: enséñame
oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el final. ¿Te das cuenta de la determinación de esa declaración? No nada más está diciendo, Señor, enséñame, yo no sé, ¿no? Sino que tiene esa certeza de que como su corazón ya ha sido avivado, él ya tiene los ojos puestos en la meta. No está pensando, enséñame para ver si pues de pura casualidad guardo el camino hasta el final, si guardo tus estatutos hasta el final, si termino la carrera hasta el final. No, cuando Dios aviva los corazones, ya puso tus ojos en la meta, ya puso tus ojos en el trofeo, en la medalla, en la corona de vida. Ya los ojos están ahí. Ahora, porque mis ojos están ahí y yo entiendo que tengo una necesidad muy grande de que Dios me dote con los recursos para yo llegar ahí, entonces yo clamo, Señor, enséñame. Enséñame, ¿por qué? Porque yo no sé cómo llegar ahí donde ya están mis ojos, donde tú ya los avivaste para poner la mirada. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace la diferencia. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el final. Tenemos ahora una humildad y una determinación, pero ese es un clamor que le pedimos a Dios. Cuando tu corazón ha sido avivado, tú clamas por estas cosas. Dios provoca en mí amar lo bueno. ¿Cómo? Enseñándome, oh Señor. ¿Para qué? Para que yo en tu camino pueda andar guardando tus estatutos hasta el final. Ese sería el primer subpunto bajo el primer énfasis de mi sermón. El siguiente subpunto bajo ese mismo primer énfasis de que Dios tiene que provocar en mí amar lo bueno, de ese clamor, esa oración. Al igual que hicimos en algún sermón pasado, ve estos puntos como eso, un clamor. Tú quieres clamar a Dios. Si en verdad has sido avivado, tú no nada más vas a ver estos puntos como, son los puntos del sermón. No, venos como una guía, como lineamientos que te estoy dando, que te estoy ayudando, que te lleves a casa y que tú clames a Dios. Dios provoca en mí amar lo bueno. ¿Por qué? Porque mi inclinación es a no amar lo bueno. Con todo y que mi corazón ha sido avivado, todavía hay algunas raíces ahí, algunas cosas que me quieren jalar a lo malo. Todavía mi carne lucha con el deseo de encontrar satisfacción en otras cosas que no eres tú, en otras cosas que se ven bien, pero que no están buenas, que no son tan buenas como tú. El siguiente subpunto está bajo el versículo 34, donde dice, Dios, la oración es esta, dice, el clamor es este, dice, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Dame entendimiento para que guarde tu ley. ¿Qué está pidiendo esta persona? Lo vimos también la semana pasada, vimos un pasaje muy similar. Está pidiendo entendimiento. ¿Por qué está pidiendo entendimiento? También lo vimos en el versículo 27, dice, hazme entender el camino de tus preceptos. Lo volvemos a encontrar aquí. Yo creo que es muy relevante para Dios que nos mantengamos en un constante pedir de esas cosas. ¿Por qué? Porque el orgullo, cuando no hay humildad, el orgullo es pensar que ya no necesitamos más entendimiento de Dios. Cuando tú ves a una persona que no está buscando constantemente entendimiento, entonces lo más probable es que esa persona ya se enorgulleció. ¿Ok? Y quiero tener cuidado, si te das cuenta el punto que le puse así, sabiduría y transformación de corazón, es el subpunto bajo el primer énfasis de mi sermón. Y tú le preguntarás, ¿qué tiene que ver la sabiduría con el entendimiento? Pues tiene que ver todo, porque muchas veces lo que hacemos es que definimos entendimiento con conocimiento, ¿cierto? Y el conocimiento no necesariamente es sabiduría. El conocimiento no necesariamente es entendimiento. Entendimiento es cuando ese conocimiento Dios me ayuda a entenderlo de tal forma que ahora se puede ver sabiduría en mi actuar, en mi vivir, en mi pensar, en mi aconsejar. Hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría y en resumen la sabiduría es la aplicación de ese conocimiento. La pregunta, y por eso es que es parte de lo que tenemos que pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque mi inclinación no es esa, no es la de tener entendimiento de las cosas que son celestiales, no es la de tener entendimiento de cómo es que puedo yo guardar la ley de Dios. Y mucho menos tengo la diferencia, más bien, lo que me ayuda a probar que en verdad el entendimiento ya ha llegado a mi vida con sabiduría, que es que hay una transformación de corazón. También ya lo vimos en algún sermón pasado, que no se trata de tener
conocimiento aquí. Mi corazón todo tiene que estar involucrado en las cosas de Dios. No puede estar a medias, no puede estar un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Ese no es un corazón transformado. Y muchas veces, tristemente, es así como vemos el caminar de muchos que se dicen cristianos, ¿cierto? Los ves con un pie en el mundo y con un pie en las cosas de Dios. ¿Y qué habla eso a nuestros ojos? Obviamente, ¿qué habla eso a la persona de Dios? Que la persona no está todo su corazón involucrado en las cosas de Dios. Es un corazón dividido, en donde todavía no queremos dejar eso que nos promete algo bueno, pero que en realidad nos entrega desilusión. El corazón que ha sido avivado quiere estar todo de lleno en las cosas de Dios. No queremos que nada se quede afuera, no queremos que nada, comprometer nada en el corazón que Dios ya ha avivado, como para pensar que puede estar distraído en las cosas que no necesariamente nos enfocan en la persona de Dios. Entonces, también para eso es el conocimiento, el discernimiento que está pidiendo aquí, el entendimiento y la sabiduría que vemos que está clamando el autor de este libro. Es lo que quiere que nos demos cuenta, que un corazón avivado clama en esa dirección. Señor, ayúdame a amar lo bueno. ¿Por qué? Porque mi corazón se inclina a lo malo. Se inclina no necesariamente a las cosas que traen transformación y que demuestran transformación. El siguiente énfasis, el siguiente subpunto bajo el primer énfasis de mi sermón, que sigue siendo ese: Dios provoca en mí amar lo bueno, es dependencia y deleite en la palabra. Versículo 35, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Ok, esta idea de hacerme andar ya de por sí transmite algo, ¿cierto? Si a mí mi hijo me dice, hazme andar sobre la avenida de Tlalpan y yo le estoy enseñando a manejar, ¿ok? De alguna forma también me está diciendo, hey, papá, cuando veas que estoy haciendo una maniobra que no tiene sentido, por favor agarra tú el volante y contrólalo por un momento. No me permitas que yo tome la dirección y las decisiones en el volante que yo crea convenientes. ¿Por qué? Porque reconozco que todavía no soy un experto, que sí, que tú ya me estás dando el volante, tú ya me pusiste en el asiento, pero yo todavía necesito tu dirección. ¿Por qué? Porque no soy un experto en el volante, apenas empiezo en el volante. Entonces, un corazón que ha sido avivado por Dios todo el tiempo tiene al copiloto de su lado. Todo el tiempo tiene a Dios de copiloto. Nunca vamos por nuestras propias fuerzas tratando de andar en las sendas de los caminos de Dios. Aquel que piensa que Dios ya lo regeneró, que su corazón ha sido avivado, pero no lo ves caminando con Dios en los términos de Dios, definitivamente no puedes decir que esa persona vive dependiente a Dios, en donde Dios está a cada momento tomando el volante y diciéndole a la persona, no, tranquilo, no es para allá, ibas bien, no, ven, es para acá, no, mira, pisa el freno, y Dios tiene todo el tiempo el freno en el freno de mano, ¿cierto? La mano en el freno de mano. ¿Por qué? Porque no sabemos a veces dónde meter el freno, ¿no? Nos dejamos llevar por la apariencia, nos dejamos llevar por la vanidad del mundo y aceleramos lejos de poner un freno a las cosas del mundo. Entonces Dios todo el tiempo está haciéndonos andar en sus caminos. Cuando el corazón ha sido avivado, tú ves a la persona dependiente de Dios, reconociendo que no puede llevar sola el volante, donde necesitamos a Dios como copiloto todo el tiempo. Y a veces Dios de plano sí tiene que quitarnos del asiento y tomar Él todo el control, porque hay veces que nos desviamos, ya vamos al desfiladero. Él tiene que hacer una maniobra peligrosa y en todo momento Él está ahí. Y también esa es parte de nuestro clamor. Dios, hay veces que mis caminos pienso que son buenos, pero en realidad estoy yendo al desfiladero. De forma que el corazón que entiende eso, que somos muy inclinados, que nuestro corazón sigue siendo engañoso y que muchas veces creemos que vamos en dirección a Dios, pero en realidad estamos yendo al desfiladero. Ese corazón constantemente está en clamor: Señor, tú hazme andar, porque yo soy débil. Tú hazme andar y dame más de tu espíritu, porque yo en mis fuerzas no puedo. Sin Cristo nada puedo. ¿Te das cuenta? Un corazón avivado es un corazón que dice a Dios en clamor: Dios, provoca en mí amar lo bueno. ¿Por qué? Porque mi inclinación no sería esa, al menos que tú estés provocando esas cosas en mí. ¿Te das cuenta del ruego de esos 3 primeros versículos? Dios, ayúdame a amar lo bueno.
Y para que quede más claro, vamos a ver en el siguiente énfasis la otra dirección de lo mismo, de algo que nos va a acercar a Dios, pero con un énfasis más en que Dios nos aleje de lo malo. Y básicamente ese viene siendo el segundo énfasis de mi sermón, de versículos 36 al 39. Es Dios provoca en mí odiar lo malo. También ese es un clamor. Así como yo quiero que tú provoques en mí amar lo bueno que ya mencionamos, Señor, de tus caminos para poderlos guardar, dándome entendimiento y haciéndome andar en tus sendas, para que yo guarde tus mandamientos y me deleite en ellos. Uh-huh. Ahora también quiero que tú me ayudes, Señor, y que provoques en mí odiar lo malo. Porque muchas veces eso malo que tú odias, yo sigo amando. ¿Por qué? Porque no, tu palabra no me ha mostrado aún cómo es que eso que yo pienso que no pasa nada, en realidad te ofende de sobremanera. Y a veces hay pecados ocultos que aunque Dios ya transformó nuestro corazón, nosotros todavía no estamos conscientes de que lo estamos ofendiendo de una forma u otra. Entonces, el cristiano reconoce no solo que sigue pecando, no solo que su corazón se sigue inclinando al pecado, sino que ahora también reconoce que hay pecados que no puede ni siquiera ver. Y por eso también le pide a Dios, Dios, ayúdame a odiar lo malo. Y muchas veces Dios te va a mostrar eso malo que quiere que odies con la comunidad de la fe. Ya lo hemos visto antes. Dios quiere usar a la comunidad de la fe para eso. El primer subpunto del segundo énfasis de mi sermón tiene que ver con el versículo 36. Dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. De forma que yo le puse a ese subpunto moldeable y no avaricioso. Un corazón que en realidad está en ese sentir, en este clamor de pedirle a Dios odiar lo malo y no lo bueno. Es un corazón moldeable. ¿Por qué un corazón moldeable? Porque es un corazón que entiende que se inclina a las cosas malas, a las cosas deshonestas. Entonces, ¿qué es lo que le pide a Dios? No, Señor, yo no quiero eso. Yo ya caminé en esos caminos, yo ya caminé en esas inclinaciones carnales, pecaminosas, y yo ya sé cuál es el resultado. Es muerte, es desilusión, es vacío. Entonces, como yo sé que todavía mi corazón es engañoso y aunque ya ha sido avivado, se sigue inclinando algunas veces a cosas que no te agradan, Señor, tú hazlo. Tú sigue provocando en mí un avivamiento. ¿De qué forma? Para que inclines mi corazón a tus testimonios, porque ahora sé que tus testimonios son buenos. Tú me avivaste para ver la bondad de tus testimonios, cómo ellos son de beneficio a mi persona y glorifican tu nombre cuando me someto a ellos. Entonces, es un corazón moldeable este corazón. Y no avaricioso, ¿te das cuenta de la segunda parte? Y no a la ganancia deshonesta. También Dios entiende cuál es el pesar del corazón humano con referente a las cosas de este mundo, las cosas que alegran nuestros ojos, las cosas que impresionan nuestro ser. El dinero obtiene todas esas cosas. Entonces, el problema del corazón del hombre muchas veces es la avaricia, ¿no? Que queremos vivir una vida de forma que pensamos que la vamos a vivir eternamente y nos queremos hacer de posesiones en esta tierra como si fuéramos a vivir por la eternidad, como si nunca Dios nos las va a arrebatar cuando nos llame a cuentas a su presencia. Esa es la inclinación, sigue siendo una inclinación a veces en los corazones que han sido avivados, pero al mismo tiempo, como reconocen eso, como ahora ya han sido avivados, ahora luchan en contra de eso. Y por eso es que un corazón avivado es moldeable, quiere ser inclinado hacia otra dirección y quiere no ser avaricioso, porque entendemos que la avaricia no es algo que nos acerque a Dios, es algo que nos aleja de Dios, es algo que lejos de ayudarnos a buscar una dependencia en Dios para que Él siga transformando nuestros corazones, es algo que nos ayuda a ser autodependientes. Cuando nos sentimos seguros en nuestra burbuja económica, entonces Dios ya no es tan importante, ya no es tan relevante, ya no es tan necesario para que Él siga obrando en mi vida, si no hemos puesto la confianza en las cosas de este mundo. Y así somos muchas veces. Y a eso también tenemos que pedir a Dios, ayúdame a odiar lo malo en ese sentido. No que el dinero sea malo, es la avaricia lo que hace al dinero malo. Así como otras cosas buenas que Dios nos da, es el exceso, es la fijación a esas cosas, es una idolatría a esas cosas lo que provoca en nuestros corazones que se desvíen.
Entonces, sí, nuestros corazones se siguen desviando y por eso es que el que ha sido avivado reconoce eso y todo un tiempo está clamando hacia que Dios los desvíe, pero a su dirección, hacia donde está Él, hacia donde podemos tener un encuentro con Él, pero también hablamos de que ese corazón es un corazón moldeable ahora. No nada más clamamos, como muchas veces escuchamos oraciones de personas que dicen, no, Dios, sí, ayúdame, yo soy un pecador y quiero que tú me moldees, ajá, pero cuando les dices, ok, Dios me dijo que te dijera esto, o Dios me dejó ver esto en ti, la persona se enorgullece y se enoja y te deja de hablar. Eso no es un corazón moldeable. Más bien es un corazón religioso que entiende lo que tiene que decir porque tal vez leyó este salmo y ora esto, pero en realidad su corazón no ha sido avivado. Un corazón avivado es un corazón que sigue mostrando humildad y que reconoce que a veces Dios va a usar a los suyos, a sus otros hijos. ¿Para qué? Para ayudarnos a inclinar también nuestra balanza, a inclinar nuestro camino hacia otra dirección. Es el hermano que va a venir y nos va a jalar y nos va a decir, acompáñame porque te estás desviando, acompáñame porque Dios me envió a poner el freno de mano, acompáñame porque Dios me envió a dar el volantazo por ti, porque te estás yendo mucho a la curva donde vas a terminar en el desfiladero. Dios ocupa a su cuerpo, iglesia. Esa es parte también bien importante que quiero seguir enfatizando en esta serie. Muchas veces, como todo el énfasis es en la persona de Dios, pensamos, sí, entonces es mi relación con Dios y cualquiera que me venga a decir algo que yo no haya visto en una experiencia sobrenatural, entonces lo voy a descalificar. No, acuérdate que Dios propuso a su pueblo, que es la iglesia, que es la columna y sostén de la verdad, que es aquella en la que mora la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, los que ahora también han sido avivados para ayudar a otros avivados a caminar en los caminos de Dios. Recuerda eso, la iglesia es bien importante, la iglesia es fundamental en todos estos procesos. Luego el siguiente subpunto del versículo 37 dice, muerto a la vanidad y vivo a la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque dice esto el salmista, dice, aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Aparta mis ojos de mirar la vanidad. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque aunque sí, ya lo dije al principio, Dios ya puso nuestros ojos en la meta final, en donde está la corona de vida. Nuestras inclinaciones engañosas, nuestro corazón engañoso a veces se desvía y los ojos, lejos de ponerlos en la cruz de Cristo, los ponemos en cosas que son vanidad. Entonces, alguien que entiende que todavía sigue existiendo esa parte, la lucha de la carne con el espíritu, le pide a Dios esto, Señor, provoca en mí odiar lo malo, como muriendo a la vanidad y viviendo a la verdad. Por eso es que dice la segunda parte, vivifícame en tus caminos. Vivificarme es como lo mismo como decir, dame vida en tus caminos, ayúdame a morir a la vanidad y en su lugar dame vida en tus caminos. ¿Te das cuenta? Queremos que haya un reemplazo de deseos. Cuando yo tenía deseos hacia las cosas vanas, ahora reemplázalos y dame deseos hacia las cosas que me dan vida. Y las cosas que me dan vida son las cosas de Dios. O sea, es un camino en la verdad. Por eso es que dice en mi subpunto eso, muerto a la vanidad y vivo a la verdad. Ese es un constante anhelo, es un clamor que tú debes estarle dando a Dios todos los días cuando entiendes que nuestro corazón muchas veces se inclina a la vanidad de formas que a veces ni siquiera nos pasan por aquí por la mente, pero que ahí estamos metidos. Nuestro corazón es engañoso, iglesia. Eso es algo que la Biblia nos lo dice de diferentes formas. Hay pasajes que lo dicen literal, pero hay pasajes que nos lo dicen de formas que así es como lo tenemos que entender. Es engañoso, el corazón es perverso, es malo. ¿Quién lo entenderá? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Desdichado de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Decía Pablo, Romanos capítulo 6, 7. ¿Te das cuenta, iglesia? Esos somos nosotros. Somos un pueblo, sí redimido, sí transformado, sí vivificado, pero en una constante dependencia de Dios y en un constante clamor para que Dios siga avivando mi corazón.
Las personas que no están haciendo esto, que no están clamando a Dios por ese avivamiento para que nos ayude a morir a la vanidad y vivir a la verdad, son personas que no han sido avivadas. En este momento Dios está poniendo en mi corazón esto. Tal vez tienes tú un hijo en casa y tal vez tu hijo ha tenido la fortuna de haber escuchado de las cosas de Dios desde muy temprana edad. Tal vez cuando él nació o ella nació, tú ya eras un creyente, Dios ya había avivado tu corazón. Y tal vez has hecho tu mejor esfuerzo en llevarlo a los caminos de Dios, en mostrarle sus estatutos, en mostrarle el Evangelio, en hacer un énfasis de su necesidad del Evangelio en su vida. Pero cuando haces un escaneo honesto, un escaneo similar al que pedimos la semana pasada, un chequeo de doctor, y si te tratas de apartar un poco de la idea de que tú eres el padre de ese niño, trata de imaginarte que ese niño o joven, ¿no? Es simplemente una persona más que está ahí en la iglesia, que asiste. Si tú evalúas su vida de manera genuina, de manera intencional, de manera en que en realidad lo quieres amar a un nivel tamaño la escritura, donde lo vas a juzgar no según tu parecer, no según tus sentimientos que tienes encontrados ahí de que es mi hijo. Y si lo evalúas a las cosas que hemos estado hablando y que vimos la semana pasada y que hemos estado viendo a lo largo de esta serie, en realidad caerías en la conclusión de que tu hijo, tu adolescente, ¿sigue a Dios en esos términos? Iglesia, es bien importante que no nos engañemos. Nuestro corazón se inclina al engaño muchas veces y la mayoría de las veces sucede cuando tiene que ver con nuestra familia. Cuando dijimos, es que yo he dado mi mejor esfuerzo, mi hijo tiene que ser cristiano, mi adolescente tiene que ser cristiano. Pero no vemos nada de lo que hemos hablado. Vemos más bien lo contrario, que nosotros tenemos que engrapar frutos a ese hijo, a ese adolescente que es hijo mío, para que se vea cristiano, para que se vea que su corazón está siendo avivado. Tal vez ese es tu caso esta mañana. Tal vez no has querido hacer un chequeo de doctor que Dios nos da en su palabra para examinarnos con su palabra en el corazón de tu hijo, para reconocer si tal vez lejos de que le dejes engrapar, de que le comiences a engrapar frutos o le sigas engrapando frutos, más bien lo que necesita es una exhortación, en donde el Evangelio es su más grande necesidad y él necesita o ella necesita venir aquí a esto, a compararse con este libro y ella misma o él mismo hacer estos mismos clamores, no porque tú se lo pediste o no porque te da la impresión de que lo hace porque tú lo haces, sino porque viene solo, natural, de un corazón que ha sido avivado. Entonces, esto es algo que no estaba planeado en mi sermón, pero Dios ahorita me hizo sentir que tal vez haya muchos que me escuchan esta mañana que tienen hijos así. Así que tal vez Dios está ocupando este mensaje hoy para que tú vayas con tu hijo y te sientes y digas, hijo, aprendí esto en el sermón, aprendí esto en el sermón pasado y me quiero asegurar que tu corazón ha sido avivado porque antes de ir al mundo a predicarles a otros para que sus corazones sean avivados, me quiero asegurar que los de mi casa han sido avivados. Porque si no es así, ¿cuál es el punto entonces? ¿Dónde está el amor que digo tener por los que Dios ya de por sí me dio amor por ellos? El siguiente subpunto es versículo 38, dice, confirma a tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti. Confirma a tu siervo. El subpunto le llamé así, creciendo en la palabra y temor vertical. ¿Por qué temor vertical? Bueno, lo primero como que sí tiene sentido. Confirma a tu siervo en tu palabra. Entonces, ¿cómo es una forma en la que yo puedo saber si Dios me está confirmando en su palabra, si ese clamor que yo hago hacia Él me está escuchando? Es que yo voy a ver mi vida creciendo en el entendimiento de la palabra, creciendo en la sed de querer estar contemplando a Dios a través de su palabra. Eso tiene sentido, pero la segunda parte como que no se ve muy clara, que inspira reverencia por ti. Obviamente la palabra inspira reverencia por ti, pero una traducción mejor sería que inspira temor por ti. Y por eso es que le puse a la segunda parte del subpunto temor vertical. Temor vertical, ¿por qué? Porque Dios está ahí arriba en los cielos, sentado en su trono. Él es el que está allá y al cual yo tengo que poner mi vista, una vista vertical hacia las cosas de arriba. Tengo que tener un temor vertical, un temor que me inspira obediencia o que me incita, perdón, a reverencia.
Esa es una mejor interpretación. La palabra de Dios debe de incitar una reverencia en temor hacia la persona de Dios. ¿Ok? No un temor de terror, un temor de reverencia, que es muy distinto. Son contrarios uno del otro. El temor de terror es lo que inspira a Satanás a mi persona. Pero no es ese temor del que estamos hablando, es un temor que incita reverencia a la persona de Dios. Y eso es algo que también debería ser parte de mi clamor. ¿Por qué? Porque el problema que yo tengo muchas veces es que yo no tengo temor de Dios, que yo no estoy, y la forma en que lo demuestro es que no estoy odiando cosas que Dios odia y no estoy amando cosas que Dios ama. Y tal vez ese eres tú también. Y la razón es porque no entiendes muchas de las cosas que Dios en su palabra ya nos dejó muy claras, que no son ni siquiera blanco y no hay escalas de grises, son blanco y negro, y a veces no las vemos así, las vemos como si fuera una escala de gris. Entonces, por eso es que no estoy odiando eso que Dios me está pidiendo odiar, o no estoy amando eso que Dios me está pidiendo amar, o sigo amando las cosas que Dios odia, o sigo odiando las cosas que Dios ama. Entonces, por eso es que necesito clamar a Dios que Él provoque en mí odiar lo malo para que ame lo bueno. ¿Y cómo lo voy a hacer? La única manera en la que eso va a suceder es si yo crezco en la palabra de Dios. Tengo que crecer en mi entendimiento de discernir lo bueno de lo malo. Y eso no me lo va a decir mi mamá o mi papá. Bueno, tal vez sí, pero lo que me lo va a afirmar va a ser la palabra misma. Asegurarme que eso que me dice mi papá que está malo, también me lo dice Dios en su palabra. Asegurarme que eso que me dice mi mamá que es bueno, también hace eco en la palabra de Dios. Y si no está haciendo ese el caso, entonces yo tengo que conformar mi mente a la palabra. ¿Para qué? Para que ésta produzca en mi corazón, que ya ha sido avivado, un temor cada vez más grande y reverente a la persona de Dios. Y eso es lo que vemos aquí. Confirma a tu siervo tu palabra que inspira reverencia por mí. Eso es lo que quiere. No quiero tener reverencia y temor a las cosas de este mundo. Quiero tener reverencia y temor a ti. Que va unado un poco con lo que vamos a ver en el siguiente subénfasis. Del segundo énfasis de mi sermón, del versículo 39, dice: quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos. Quita de mí el oprobio que me causa temor. ¿Qué es el oprobio? El oprobio, perdón, lo dijimos la semana pasada o antepasada, es la vergüenza. Quita de mí la vergüenza que me causa temor. ¿Por qué diría esto el salmista? ¿Qué es lo que me causa temor? Pues la vergüenza que me pueda provocar el mundo hacia mi persona. Entonces, en otras palabras, me está diciendo: dame temor o ayúdame a estar sin temor a lo horizontal. Y en vez de eso, ayúdame a confiar en tus juicios divinos. ¿Por qué? Porque tus juicios son buenos. Entonces, sin temor al horizontal y confiando en el juicio divino. ¿Ok? Porque el problema es que los corazones, aunque ya han sido avivados, muchas veces se distraen, como ya lo hemos venido hablando. Y el mundo va a venir y te va a decir: no, eso que haces está mal. Y entonces, si eso que nos están diciendo, que están juzgando, no necesariamente, al revés, tú ves que el mundo llama algo bueno y su juicio es bueno y lo que se ve se ve bien, pero no necesariamente Dios lo califica. Entonces tú lo que tienes que estar buscando es más bien ajustarte, alinearte a los juicios de Dios, lo que Él ya determinó que es bueno y que no es bueno. Y el mundo te va a juzgar cuando tu juicio, el juicio que tú has adoptado de la palabra de Dios, no necesariamente está aprobando el juicio que ellos han hecho sobre algo, sobre algún asunto, cualquiera que sea llámale aborto, llámale identidad de género, llámale lo que sea. El mundo tiene sus argumentos buenos para calificar eso que están haciendo como bueno. Y cuando no estamos a favor de esos argumentos, cuando luchamos contra corriente en contra de esos argumentos, el mundo nos va a querer avergonzar, nos va a juzgar, el mundo nos va a traer oprobio a nuestras vidas y muchas veces ese oprobio puede causar temor. ¿Por qué? Porque tal vez en mi trabajo la mayoría camina al ritmo de ese juicio que el mundo ya ha dictado. Y cuando yo alzo mi voz y digo que no estoy de acuerdo, que no voy a apoyar, que no voy a firmar esa declaración o esa convicción, entonces tal vez
me va a dar temor de que me corran, me va a dar temor de que me rechacen, de que me aíslen y me aparten. ¿Por qué? Porque ya no voy a poder interactuar de una manera, como lo llamaríamos por ahí, normal en mis diferentes contextos de vida. Pero Dios nos dice, no te preocupes, porque mis juicios son mejores, mis juicios sí son buenos, mis juicios son certeros, mis juicios son divinos, son a los que tú tienes que conformarte. Entonces, no importa, tú clama a mí para que odies esos juicios malos del mundo y en su lugar yo reemplace ese miedo para que tú tengas un temor más adecuado, en donde confías del juicio divino que yo ya he establecido a través de mi palabra. Es lo que debemos estar clamando para que Dios provoque en nuestros corazones, que odiemos los juicios del mundo. ¿Para qué? Para que amemos los juicios de Dios. Porque aunque los juicios del mundo están equivocados y aunque los juicios de Dios son verdad, muchas veces porque somos la minoría, eso nos va a meter en problemas y nos va a amenazar con traer temor a nuestras vidas, pero no importa, porque últimamente el temor más grande, lo vimos en su punto pasado, debería ser hacia Dios, hacia aquel que va a juzgar, hacia aquel que va a dar la última palabra en aquel día. Tenemos que ser valientes, iglesia, tenemos que resistir, tenemos que mostrar una defensiva firme, no podemos estar, una ofensiva más bien firme, no podemos estar nada más a la defensiva, tenemos que también estar en la ofensiva en esta situación, en donde nuestros juicios tienen que mandarse un mensaje claro, tenemos que poner bien las pautas de dónde estamos parados para que los demás puedan conocer un poco del Dios que adoramos, y entonces también eso pueda servir para abrir puertas para el Evangelio, porque eso es lo que el mundo está buscando, aunque ellos no lo saben, que les den una certera de juicios que no tienen que ver con las opiniones de los hombres, sino que tienen que ver con las cosas de aquel que es el que dicta juicios sobre las cosas de este mundo. El último énfasis de mi sermón tiene que ver, se los dije, no tanto con un clamor, sino con el fruto de ese clamor. Le llamé así, el fruto del clamor que trajo transformación. Si todas estas cosas que ya hemos venido hablando están en tu vida, si en verdad tú podrías decir, yo soy yo soy el que está clamando hacia estas direcciones que hemos venido hablando, entonces, adivina qué, si eso es verdad, tú vas a ver un fruto que trajo transformación a tu corazón, porque el clamor hacia esas cosas, Dios lo responde. Es como decir, le estoy pidiendo a Dios las cosas que Él quiere para mi vida, pero no me las está dando. No tiene sentido, ¿cierto? Las tiene para dármelas, pero no me las da. Entonces, eso no es verdad. Cuando yo estoy pidiendo correctamente, Dios no me niega nada. Él lo dice en su palabra. Todo lo que pidas en el nombre de su Hijo te lo va a dar, ¿ok? Y alguien que ha sido avivado pide estas cosas que acabamos de ver en el nombre de su Hijo, y Dios nos la dará y producirá en mi corazón este fruto, el que yo haga esta declaración. Si te das cuenta, esto ya no es tanto un clamor, es una declaración combinada con clamor, porque dice, he aquí, como diciendo, mírame, he aquí, contémplame, anhelo tus preceptos. ¿Te das cuenta? Ya es el resultado. Mira, contémplame, mírame, anhelo tus preceptos. Este es el resultado de estos clamores que yo he venido haciendo. Señor, tú has trabajado de sobremanera. Tú has dadome levantón espiritual tras levantón espiritual, y este es el resultado. Anhelo tus preceptos. No nada más me deleito en ellos, porque hay una diferencia entre me deleito en el helado de chocolate, pero no necesariamente lo estoy anhelando todos los días, ¿cierto? Me deleito cuando lo pruebo, cuando alguien me invita o cuando se me cruza una heladería, pero la diferencia sería, no nada más me deleito cuando lo pruebo, sino que lo anhelo cada momento. En mi refrigerador está lleno de helado de chocolate y voy por las calles y estoy buscando la siguiente heladería porque me encanta el helado de chocolate. ¿Te das cuenta de la diferencia entre un anhelo y simplemente un deleite en algo? Entonces, el corazón que ha sido avivado sí se deleita en los mandamientos de Dios, en las sendas de justicia de Dios, pero también anhela cada momento estar en la presencia de Dios, seguir sus testimonios, someterse a su palabra, inclinar su corazón a las cosas que son buenas, que glorifican a Dios, ¿ok? Y luego dice la segunda parte, vivifícame por tu justicia. Es más, la mejor traducción sería vivifícame en tu justicia, ¿ok?
No por tu justicia, sino en tu justicia, en lo que Dios ya nos mostró como su justicia. En este caso, nos podemos referir al Evangelio mismo. El Evangelio es la justicia de Dios que fue encarnada y que fue revelada para que los hombres encontraran justicia, no en su propio parecer, no en sus propias fuerzas, sino en la justicia que Dios trajo para que nos aferráramos a ella. De esa justicia está hablando. Alguien que está anhelando todo tiempo a la palabra, y ya dijimos, la palabra es un sinónimo de Dios mismo, está anhelando a Dios, a su palabra, y está confiando en la justicia divina. Está diciendo, avívame a tu justicia, no a la mía, no a lo que yo haga, no a lo que yo, a la piedad que pueda venir de mi corazón. Ahí no me vivifiques, vivifícame en tu justicia. Dame una certidumbre de que mi justicia se encuentra en tu persona, en la persona de tu Hijo, en el Evangelio mismo. Es lo que le está diciendo, vivifícame en tu justicia. Sí, escúchame bien, iglesia, si estos clamores no son tu experiencia de vida, es porque no has probado el avivamiento de lo alto, no has probado la droga divina que es Dios. Quien es más que una droga, es la vida misma que cuando se revela a nuestro ser nos hace adictos a su persona, ya que solo Él puede provocar el levantón espiritual que nuestras almas necesitan. Solo Dios, nadie más. No existe otro ente, otro ser que provoque el levantón espiritual que solamente puede ser dado por la deidad. Si tu corazón, escúchame bien, si tu corazón esta mañana sigue muerto, entonces necesitas la droga del Evangelio de Jesús para convertirte ahora en un adicto de Jesús y para que Él avive tu corazón y te dé a su Espíritu Santo que aviva los corazones. Y de la misma forma que el obtener una droga en las calles tiene un proceso, también el obtener la gracia que aviva el corazón de los hombres para salvación tiene un proceso. Y el proceso es reconocer que tu corazón es malvado, es perverso, se inclina al pecado, tienes tus ojos puestos en la vanidad de este mundo, no has hecho lo bueno sino lo malo, todo lo bueno que has hecho lo has hecho para tus propios deleites, para tú verte bien, no para glorificar a Dios. ¿Te das cuenta? Eso somos nosotros. Ese es el estado en el que Dios te quiere ver y te quiere confrontar y quiere que llegues a ese entendimiento de, yo no merezco, en mi propia justicia, yo no merezco estar en la presencia de Dios. He hecho lo malo, no he hecho para lo que Dios me creó. No he seguido su voluntad como Él desea. No he amado a Dios con todo mi corazón, alma, mente, fuerza. Ese no has sido tú. La persona que piensa que ha sido esa persona, aunque sea por un segundo, es una persona que no entiende esa declaración. Hemos fallado, hemos errado, nos hemos desviado. Eso somos. Esa es la condición del corazón humano. Ese eres tú si aún no conoces a Dios. Y la única forma en la que se puede revertir eso para que tú puedas estar en la presencia de Dios, para que puedas experimentar el avivamiento, es si tú confías en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. El Hijo de Dios que vivió una vida perfecta, impecable y que nunca erró hacia la maldad, nunca se desvió, nunca tuvo que hacer un clamor de decir, Dios, apártame de este mal que estoy haciendo, porque nunca hizo el mal, nunca cometió pecado. Sin embargo, murió como si hubiera sido un pecador más. Fue contado entre los transgresores, dice la palabra de Dios. Dos de los delincuentes que merecían morir en una cruz estaban al lado de él. Pero él nunca pecó. ¿Por qué pecó? Porque tomó tu lugar, tomó mi lugar. El Hijo de Dios que se hizo carne, la deidad encarnada, vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir y pagó la muerte y el castigo eterno que tú y yo merecíamos. Él recibió la ira de su Padre, dice la palabra de Dios. Él tomó la copa de la ira. Dios Padre y Él mismo no se permitieron pasar por alto esa copa. Él la absorbió, Él se la tragó toda. ¿Para qué? Para que tú y yo no tengamos que recibir el castigo que merecemos por nuestra rebelión, por nuestra transgresión. Y ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas, que tú puedes ser reconciliado con Dios, que tu corazón puede ser avivado hacia las cosas eternas y que el proceso es confiar y poner tu esperanza y fe
en el Evangelio de Jesús, el que vivió la vida que tú no pudiste vivir, el que pagó la muerte que tú merecías y el que resucitó al tercer día como muestra de que Él es soberano y que reina en los cielos, que venció la muerte y el poder del pecado sobre nuestras vidas, para que ya no sean más desavivados nuestros corazones hacia las cosas mundanas, sino que sean avivados para las cosas eternas que Él provoca en nuestros corazones y que nos llenan y que se convierten en nuestro deleite y nuestro anhelo de vida. ¿Ese eres tú? ¿Has confiado en ese mensaje? Cuando en verdad la droga de la salvación de Dios ha caído en los corazones de las personas y que éstas entienden su necesidad de ser avivados, entonces viven en un estado constante y consciente de su necesidad de transformación, donde no están conformes con lo que Dios les ha mostrado. Ahora buscan que sus corazones continúen siendo transformados para experimentar de manera más profunda una relación íntima con el que los avivó, de forma que ahora queremos probar a Dios con una experiencia más alta de su poder sobre nuestras vidas, cada día más alta, cada día más alta, cada día como el adicto al helado de chocolate, cada día quiere más helado de chocolate, no se conforma con una bola, la siguiente quiere 2 bolas de helado y así, después quiere todo el bote de helado para él solo. ¿Por qué? Porque se deleita en él, porque se convierte en su anhelo todos los días. Así, cuando probamos a Dios, de la misma forma que un adicto a las drogas quiere probar al día siguiente la droga del mercado que le vaya a traer un levantón, un high más alucinante a su persona. De esa misma forma, pero la diferencia entre el levantón espiritual que solo Dios puede dar y el que da la droga, el cual no podríamos llamar obviamente un levantón espiritual, es que el que Dios da es un levantón para conformar nuestros corazones a la realidad para lo cual fueron creados. En conformidad a la imagen de Dios, a la imagen de Jesús, aquel que nos salvó, aquel que dio su vida y derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados, de forma que el fruto de esa conformación ahora se ve reflejado en personas que se parecen cada vez más y más a Jesús, a su carácter, a su obrar, a su vivir. Ese es el resultado de un corazón que en verdad ha sido avivado, se parece más a Cristo. Se parece más a su Señor. ¿Por qué? Porque ha sido avivado y está consciente de la necesidad de transformación, de que aquel que lo salvó, aquel que dio su vida para pagar por los pecados, es aquel al que ahora nos queremos parecer, porque hemos entendido que Él es el verdadero Adán, Él es el Hijo perfecto, Él es al cual todos los demás hijos por adopción quieren ser conformados y transformados para que Dios se glorifique en las vidas de aquellos a los cuales Él traído un avivamiento sobrenatural que tuvo que venir de lo alto. Una droga espiritual que se llama Dios y que solamente Él se puede convertir en nuestra substancia, en nuestro anhelo, nuestra dependencia, nuestra más grande necesidad para que continúe la transformación de corazón en nuestras vidas. Así que vamos a orar para que si tu corazón no ha sido avivado, lo sea, para que Dios te muestre tu adicción a la vanidad de este mundo y te sane, reemplazando esa adicción con la persona de Dios por medio del Evangelio de Jesús, para que te arrepientas de tus pecados, de tu vanidad y vengas a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe a su persona, para que Él derrame bendición a tu vida, su gracia redentora, su amor transformador, su misericordia que sobrepasa toda barrera de pecado, porque Él perdona hasta el más profundo y vil de los pecados. Y esa puede ser tu experiencia esta mañana si aún no le conoces. También oremos, iglesia, para que si ya has sido avivado en verdad, para que si en verdad podrías decir que eres un adicto a las cosas eternas, entonces tu adicción se vea reflejada en un clamor de las cosas que hablamos, que traiga como resultado el fruto que ya vimos en el versículo 40, y que tu adicción divina se extienda a otros, porque como todo buen adicto, ¿cierto?, a las drogas, los adictos a las drogas quieren que otros prueben esa droga que les da ese levantón. Nosotros, como buenos adictos a Dios, ahora queremos que otros prueben a Dios y compartiremos ese evangelio que tú ya has probado y que estás experimentando de manera verdadera mientras tu corazón sigue siendo avivado
¿Para qué? Para que seamos ese vehículo, para que otros adictos se hagan adictos a la persona de Dios, ya que entendemos que solo Dios en el poder de su evangelio y en el poder de su Santo Espíritu aviva los corazones. Así que esa también es la exhortación de esta mañana. Si tú eres un adicto, hey, tienes que incrementar el mercado de la adicción a Dios. Tienes que darles de la droga que se llama el Evangelio para que otros vengan deseosos, anhelando esa droga todos los días. Porque el corazón que ha sido avivado no nada más se deleita una vez del Evangelio, sigue todos los días avivándose en la droga del Evangelio, que es la droga de drogas, que es la droga más pura, es la droga más sublime, más limpia, más buena, la única que salva, la única que trae verdadera satisfacción, un verdadero levantón para ponernos en una experiencia sobrenatural en la presencia de Dios, en una transformación genuina que impacta los corazones de las personas y que se manifiestan en frutos de piedad. Así que vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por tu palabra que es hermosa y que nos exhorta, nos anima, nos corrige, Señor. Yo te pido para que todo aquel que no ha sido avivado esta mañana, que todo aquel que aún no ha producido frutos dignos de arrepentimiento, Señor, que se examine y que venga al verdadero conocimiento de la verdad. Señor, que tú tengas misericordia de las almas que escucharon este mensaje hoy, que aún no te conocen, para que sean avivadas, Señor, que ellos entiendan que la vanidad de este mundo no aviva corazones, no llena, no satisface, que solo la gracia del Evangelio de tu Hijo tiene poder para satisfacer y para transformar las vidas, Señor. Yo te ruego para que ese poder caiga en los corazones de muchos hoy, y también te ruego para que los que hemos sido avivados, Padre, sigamos siendo avivados y lo demostremos de muchas formas, de muchos colores, de muchos sabores, Señor, y que podamos experimentar el avivamiento a un nivel tan alto que querramos que otros se vuelvan adictos a ti por medio de tus medios de gracia que tú, Dios, nos has ya dejado, en particular la proclamación del Evangelio. Señor, ayúdanos a ser unos conocedores del Evangelio que lo transmiten con claridad, pero con poder de lo alto que viene de ti, para que otros sean avivados y se conviertan en adictos a tu persona, porque todas las adicciones son malas en este mundo, todas. No hay escapatoria, Señor, solo hay una que es aceptable, que es buena y que tú la apruebas, y esa es la adicción a ti. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.